Una bendición, hermanos, de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos en esta mañana. Es un lindo privilegio estar en la presencia del Señor para compartir la palabra del Señor. Vamos al capítulo 2 y verso 18 del libro de Apocalipsis para tocar el siguiente mensaje. El cuarto mensaje de la cuarta iglesia, o sea, la iglesia de Tiatira. Ahí vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer el pasaje primeramente, Apocalipsis capítulo 2 y verso 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Al igual que todas las demás cartas, cada una de las cartas va dirigida al pastor de la iglesia. Cada carta al pastor de la iglesia. ¿Qué significa la palabra Tiatira? Etimológicamente, la palabra Tiatira significa algo muy sencillo: hija. Eso es lo que significa, hija. Tiatira nunca llegó a ser una metrópolis, nunca llegó a ser una metrópolis. Era una pequeña ciudad allá en el Asia Menor, hermanos, una pequeña ciudad a la que Dios le manda un mensaje, un contundente mensaje, a como le ha hablado a todas las iglesias. Y dice así: así dice el Hijo de Dios, Cristo en este momento. El Hijo de Dios. Hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo. Jesucristo, hermanos, se manifiesta como Hijo de Dios, aleluya, desde que Juan, el apóstol, lo denomina así, Hijo de Dios. En una ocasión, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y le dice:
¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos comienzan a dar diferentes cosas que habían escuchado la gente o que ellos mismos decían acerca del Mesías. ¿Quiénes dicen a la gente que soy yo? Dice, bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, o eres alguno de los profetas, o eres Elías. Y comenzaron a decir nombres de profetas del Antiguo Testamento que algunos decían que era Jesús. Pero Jesús se volvió a sus discípulos y les dicen, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y dice la palabra de Dios que Pedro se volvió y le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces se volvió Jesús a Pedro y le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, el Padre le estaba revelando a Pedro que Jesucristo verdaderamente era y es el Hijo de Dios. Entonces, en esta palabra que de aquí dice, el Hijo de Dios, dice, el santo, el verdadero. Así dice, gloria a Dios. Yo conozco, dice, bueno, primero dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido o pulido, que quiere decir lo mismo. Hermano, los ojos como llama de fuego determinan que Dios lo escudriña todo, que Jesucristo lo escudriña todo. Vuelve a repetirlo porque ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, lo dice el capítulo 1, cuando Él se presenta en la visión del capítulo 1 a Juan. Y dice que Él tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. O sea, un profundo discernimiento, conocimiento, porque Jesucristo es omnisciente, omnipresente y Él es todopoderoso. Los pies como bronce bruñido. El bronce significa santidad, limpio, firmes, es firmeza, es poder, hermanos. Es un significado de poder el bronce pulido. Yo conozco tus obras, dice, yo conozco tus obras. Tremendo esto. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras primeras o que tus obras postreras son mejor que las primeras. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, 4 cosas. Estos hermanos vivían en amor, hermanos que se respetaban, hermanos, había una comunión, una coinonía entre ellos, hermanos, y el amor fluía en esta iglesia. Era una iglesia de fe. Los hermanos confiaban plenamente en el Señor y habían visto, hermanos, milagros, habían visto el poder de Dios manifestándose, hermanos, en aquella congregación. Y hay algo que hacían estos hermanos, que es que practicaban el servicio, servían al Señor, servían de una forma incondicional al Señor, hermanos, con toda paciencia, porque estaban en un contorno difícil, hermanos. La iglesia había sido perseguida. La iglesia, hermanos, en esos momentos estaba pasando tiempos difíciles. Sin embargo, estos hermanos vivían una vida, hermanos, consagrada al Señor Jesús. Y le dice que las últimas obras eran mejor que las primeras. Está elogiando a la iglesia por estas cosas que la iglesia hacía. Era una iglesia que no se quedaba estancada. Era una iglesia que avanzaba, una iglesia que caminaba hacia adelante, hermano, no importándole, hermano, las circunstancias, las vicisitudes que tenían en aquellos momentos. Ellos avanzaban firmes hacia adelante, haciendo buenas obras y predicando el evangelio del reino. Era una iglesia que no se conformaba con las cosas, hermanos, que tenía, como se conformó la iglesia de Éfeso,
para volverse una iglesia, hermanos, mundana. No, aquí, hermanos, estos hermanos vivían, hermano, una vida de servicio y santidad al Señor. Pero después del elogio que el Señor le hace a la iglesia, de ese elogio, que las obras postreras son mejor que las primeras, hermanos, tengo contra ti, viene la reprensión, tengo contra ti, que dice que toleras a una mujer llamada Jezabel. Lamentablemente, esta mujer, si era miembro de la iglesia o representa el espíritu jezabélico, que algunos lo niegan, pero sí existe. Y posiblemente esta mujer se llamaba igual que la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero déjenme algo decirle, algunos solamente argumentaban que tenían prácticas como las de Jezabel del Antiguo Testamento en los tiempos del profeta Eliseo. Pero ¿quién fue Jezabel del Antiguo Testamento? La Jezabel del Antiguo Testamento era la esposa del rey Acab. Era una mujer, hermano, era una bruja, era una mujer satanista, era descendiente de los sidonios. Yo no sé cómo este rey seguro era demasiado linda, demasiado hermosa, para que este rey, habiendo tantas mujeres en Israel, se fuera a buscar una mujer pagana. Y esta mujer lo dominaba. Esta mujer era malvada, esta mujer, hermano, mandaba asesinar, mandaba hacer cosas terribles. Prácticas, hermano, con los sacerdotes, sacrificios al mismo diablo hacía esta mujer. Y ella, hermanos, apoyaba a los profetas de Baal, a los profetas que en el Antiguo Testamento sacrificaban, hermanos, a los demonios cosas. Y cuando en esta parte de la iglesia de Tiatira se le menciona el mismo nombre, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Una mujer, hermanos, no les puedo, hermanos, en esta mañana a decirle que si esta Jezabel era un miembro de la iglesia que se llamaba Jezabel, o simplemente le llama Jezabel por las prácticas que la iglesia, que un grupo de hermanos estaba haciendo en la iglesia de Tiatira. Pero digamos que esta mujer era un miembro de la iglesia. Vamos a tomarlo así. Las prácticas eran terribles. Prácticas satanistas, hermanos, con permiso. Que dice que esta mujer, según el pasaje, se decía ser una profetisa. Me escuchan para aquellos que dicen que hablan de que una mujer profeta. No, se dice profetisa. Voy a corregirlos. A muchos pseudo pastores y pseudo apóstoles dicen que tienen profetas. No se dice profetas, se dice profetizas. Así se dice. Y entonces, esta mujer era profetisa. Enseñaba y seducía a los siervos a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. Este era un pecado de muerte. Era un grupo de hermanos seducidos a hacer cosas demoníacas, cosas, hermanos, inventadas por la mente del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. El diablo mentiroso, hermano, había metido a estos hermanos cosas dentro de la iglesia, porque el diablo es un experto en dividir iglesias, es un experto en meter doctrinas falsas dentro de la iglesia, y por ende, hermanos, esta iglesia tenía prácticas demoníacas y mundanas que el Señor estaba recriminándole, hermanos, a esta congregación. Y le dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo porque Dios es misericordioso. Dice la palabra que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Eso dice la palabra del Señor. Y le dice, le he dado tiempo que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse.
Le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. No quiere. Entonces dice, he aquí que yo la arrojo en cama. La arrojo en cama. Tremendo eso. Y en gran tribulación, y a la que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Yo aquí veo, hermano, algo que era que esta gente, estas cosas las practicaba en secreto. Ojo a lo que les estoy diciendo. Estos eran pecados ocultos dentro de la iglesia. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Número uno, porque menciona que Jesús es el que tiene ojos como llama de fuego. Y segundo, cuando dice yo soy el que escudriño la mente. Pecados ocultos, hermano. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Entonces dice, yo la voy a arrojar en cama. Le voy a mandar un espíritu de enfermedad y a sus hijos heriré de muerte. Y a los que no se arrepientan de igual manera, y los manda que se arrepientan. Pecados de muerte como la fornicación, como el adulterio y los sacrificados a los ídolos. Son pecados de muerte, hermanos. No sé si hay hermanos por ahí que todavía se escapan, hermanos, a cometer este tipo de pecados. Fornicación, adulterio, pecados ocultos, o comer cosas sacrificadas a los ídolos, a los demonios. Estas recomendaciones, hermanos, no fueron inventadas por un hombre, ninguno, sino que fue el Espíritu Santo, hermanos, según el libro de los Hechos, que mandó abstenerse de fornicación y de los sacrificados a los ídolos. El Espíritu Santo. Y Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también va a recoger. Qué terrible juicio se le manda a esa mujer y a los hijos y a los que practican todos estos pecados ocultos dentro de la iglesia de Tiatira. Dios es paciente, hermano, y misericordioso. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios tiene un límite, hermanos. Dios tiene un límite, como pasó en los tiempos del diluvio. Cuando Dios manda el diluvio a la tierra, hacía 120 años atrás, que Dios le había hablado a la gente de aquellos días a través de su siervo Noé, que se arrepintieran. 120 años les dio para que se arrepintieran. Se arrepintieron, no se arrepintieron, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, una sola familia. De 8 personas eran las que agradaban y eran temerosas de Dios. Los demás hermanos murieron ahogados por las aguas del diluvio, porque Dios le colmaron la paciencia a Dios. Hay otro ejemplo, que es Sodoma y Gomorra. Usted dice, ¿pero quién predicó en Sodoma y Gomorra? Bueno, ahí vivía un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, un hombre que conocía a Dios. Y hermano, y había sido nombrado juez en la ciudad de Sodoma, porque estaba sentado a la puerta. Y este hombre posiblemente había hablado a las gentes del Dios que él conocía. Pero llegó un momento, hermano, que a Dios le colmaron la paciencia a esta gente con el homosexualismo, con todos los vicios y pecados sabidos y por haber, que esta gente practicaba. Dios hace llover fuego sobre Sodoma y Gomorra y destruye todas aquellas ciudades en la llanura. ¿Y sabes dónde se encuentran esas ciudades hoy en día? En las profundidades del Mar Muerto. Y en el Mar Muerto no hay nada, hermanos. No existen peces, no existe vida. Qué cosa más terrible cuando los juicios de Dios llegan, hermanos. Así que tenemos que ser fiel a Dios para que no caigan juicios sobre la congregación o sobre los hermanos. Qué terrible juicios. Dios es paciente, dije, pero tiene un límite. Yo la arrojo en cama, enfermedad, gran tribulación y los que con ella adulteran.
pecados que produjeron enfermedades en la Biblia. Bueno, no todas las enfermedades son causa de pecados, ¿no? Pero hay pecados pero hay enfermedades, que sí lo producen algunos pecados. Y les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de María, la hermana de Moisés y de Aarón. Esta mujer, que era hermana del caudillo más grande que ha nacido en la nación de Israel, y vea que les estoy hablando del gobernante, no es el profeta, del que gobernó la nación de Israel 40 años, Moisés. Comenzaron a murmurar de Moisés, su hermana de carne, María, y Dios le mandó una lepra a María por haber murmurado contra el siervo de Dios. Le mandó una lepra y la echaron del campamento hasta que intercedieron por ella para que Dios la sanara. Pero ese pecado produjo una enfermedad. Hay otro ejemplo en la Biblia de pecados que producen enfermedades. Fue el criado de Eliseo. Este hombre, por una mentira que le pegó a su amo, al profeta Eliseo, salió del aposento leproso, completamente leproso, porque Naamán se había zambullido en el río Jordán 7 veces y se había sido sanado. Y cuando él se vuelve, le trae regalos a Eliseo, al profeta Eliseo. Y Eliseo dice: no es tiempo de recibir regalos. O sea, Dios no quiere que le paguen sus milagros. Son gratuitos. Le dio a entender. Pero sabe una cosa, el siervo, a escondidas de Eliseo, se fue detrás de Naamán. Y le dijo que habían llegado 2 profetas de las montañas a visitar a Eliseo. Mentiroso, no había llegado nadie. Que dijo Eliseo que si podía darles algo, unos vestidos y una plata para ellos. Claro, Naamán dijo: claro, con mucho gusto, y se las dio. Y cuando Eliseo llega a la casa cuando Jesse, el siervo, llega donde Eliseo le dijo: ¿dónde andabas? Y le dice: no, tu siervo no ha salido a ningún lado. Otra mentira. Y le dice: no estaba mi corazón cuando se devolvió Naamán para darte los vestidos y la plata. Es tiempo de recibir vestidos, es tiempo de recibir cosas materiales. Perdón que grité, para que me oigan los pseudopastores y pseudoapóstoles que viven predicando solo de dinero en los púlpitos, que cojan el ejemplo de Eliseo. ¿Sabe qué le dijo? La lepra que se le quitó a Naamán se te pegará a ti y a toda tu familia y a toda tu generación. Y salió leproso de ese lugar. Con Dios no se juega. Enfermedades por causa de pecados. Y por causa de pecados hubo muerte también, como el caso de Ananías y Zafira. Así que, hermanos, a sus hijos heriré de muerte. No hay nada oculto para el Señor Jesucristo, no hay nada oculto. Lo sabe todo. Recuerden que Cristo es omnisciente porque Cristo es Dios. Todo lo sabe, hasta las cosas más secretas que hay en los corazones de los hombres. Él es el que paga. Hay un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y lo vamos a leer un momento. Y versículo 19. Que dice así: no se vengan ustedes mismos, amados, porque Cristo está a mí a la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, creo que el versículo no tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo, porque más bien la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. A los otros hermanos que no cayeron en este engaño, ojo, que no cayeron, a los demás dice:
Verso 24. Pero vosotros, los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, que es doctrina más demoníaca, hermano. Yo os digo, no os impondré ninguna carga. Habían hecho de todas aquellas prácticas una doctrina. Pero dice, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Oigan, hermanos, yo les voy a dar autoridad sobre las naciones. Eso es el milenio. No las naciones, autoridad sobre las naciones. Y al vencedor dice, y que guardara mis obras hasta el fin, le daré autoridad. Gobernar con autoridad, pero respetando los límites. Y dice así, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones y la regirá con vara de hierro. O sea, le dará toda autoridad y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La estrella de la mañana. No quise especular a la hora de preparar este bosquejo sobre la estrella de la mañana. Así que lo dejé quedito. Estrella es algo que brilla, que da luz. Hay un pasaje en el libro de Daniel que dice que los que predican la palabra, los que enseñan la justicia, irán a brillar como estrellas a perpetua eternidad. El que tiene oído para oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo un mensaje a otra iglesia, hermanos. Porque Dios, Jesús cuida a su pueblo, cuida a su iglesia, cuida a su cuerpo. Porque la iglesia no le pertenece a nadie, solo le pertenece a Jesús, hermanos. Jesucristo es el amo y dueño de la iglesia. No hay dueños, hermanos, de congregaciones. Algunos de nosotros, como en mi caso, que soy un pastor evangelista, lo que hago es darle un servicio a la iglesia. Pero, hermanos, yo no soy dueño ni amo de la iglesia. Solamente la pastoreo con amor y con dedicación, porque de ello, ay de mí si no predicase este evangelio, porque de ello obtendré un premio en el cielo, como se me ha prometido en la palabra del Señor y a todos los que predican la verdad. Amén. Así que, hermanos amados, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida, hermanos, consagrada, una vida, hermanos, donde no tengamos dos caras, que seamos, hermanos, contundentes en lo que digamos, radicales en lo que creemos, porque somos hijos de Dios, hijos de la luz. Hermanos, el Señor nos rescató de las tinieblas, del reino de Satanás. El Señor lo reprenda y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hoy vivimos para Cristo. Hoy vivimos, hermanos, una vida cristiana radical, sabiendo que Jesucristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, que fuese santa y sin mancha. Entonces no podemos, hermanos, pisar terreno falso como hacían aquella gente de la iglesia de Tiatira. Y hoy ocurre lo mismo en muchas congregaciones, hermanos. Hay creyentes pisando terreno falso. Vienen y cantan coritos y si saben los cánticos, pero cuando salen del templo, cuando salen de las cuatro paredes, cambian completamente su manera de ser. Son personas, hermanos, que cometen pecados ocultos, que fornican, que adulteran, que roban, que hablan palabras obscenas, palabras, hermanos, que el Señor abomina, que hacen abominaciones en lo oculto. El Señor quiere, hermanos, que seamos transparentes, que lo que soy aquí en la congregación, lo que somos aquí, lo seamos en el hogar, lo seamos en el bus, en el supermercado, en la universidad, en el colegio, en la calle, donde quiera que estemos, seremos los mismos.
cristianos radicales, cristianos hermanos que amamos a Cristo, amamos su evangelio, amamos la palabra, porque un día entraremos a las moradas eternas para vivir para siempre con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y para no tener enfermedades mandadas por Dios. Pero Dios manda enfermedades. No, Dios las permite cuando hay pecados en oculto. Pero no es que todas las enfermedades sean pecados, no, hermano, de ninguna manera. No, hay enfermedades para que la gloria de Dios sea manifiesta. Hay enfermedades que se padecen porque son cosas ya del ser humano, de las bacterias y los virus que de por sí viven en la tierra. Vivimos en una tierra contaminada, hermano. Eso no tiene que ver nada con el pecado. Pero hay excepciones, hermano. Así que es una exhortación, cada mensaje es una exhortación a la iglesia nuestra, a nuestra congregación e individualmente a cada creyente. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que somos. Conoce lo que pensamos y hacemos. Hermanos, y nuestra consigna como cristianos es tener unidad, amarnos, trabajar, servir, como dice aquí. Las cuatro cosas que tenía esa iglesia eran cosas pero muy importantes. Tenían amor, número uno. Una iglesia llena de amor. A pesar de las cosas ocultas que tenían, era una iglesia con amor. ¿Qué es amor? Amor son muchas cosas, hermanos. Es el fruto del Espíritu. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, hermanos. No una fe natural. Es una fe genuina, una fe en el Señor. Tenemos que hacer un servicio sin pensar que vamos a recibir a cambio algo. Tenemos que servirle al Señor por amor. Y tenemos que tener paciencia en medio de un mundo que se está muriendo, en un mundo agonizante y una iglesia llena de apostasía. Tenemos que tener paciencia, hermanos. 4 cosas que el Señor quiere que tengamos para que seamos, hermanos, aprobados por Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta mañana quiero terminar con una palabra que está en 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7. Me sé de memoria el texto, pero para que ustedes lo subrayen en sus Biblias. Yo lo voy a decir de memoria, hermanos. Dice Pablo el apóstol: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionándonos en el amor del Señor. Primera de Pedro 1:16. El Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Así que, hermanos, Dios nos está animando y exhortando a que vivamos una vida consagrada, sin contaminar, que no nos contaminemos con las cosas del mundo. Una vida de santidad. Santo significa apartado. Aleluya. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos cada día, hermanos, pidiéndole perdón al Señor por las faltas que cometemos, hermanos. Amén. Incline su rostro en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra, Señor, que es tuya. Ayúdanos a vivir una vida santa. Una vida, Señor, radical en Cristo. Una vida consagrada. Sí, Señor. Donde caminemos en fe,
con esperanza en las promesas que tu palabra tiene para tus hijos. Guárdanos de los pecados ocultos, Señor. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya la gloria. Amado Padre, te amamos con toda el alma. Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Alejen.